Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Regresamos aquí a esta sala de redacción para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes de este día 28 de mayo de 2018, luego de las elecciones de primera vuelta presidencial, en las cuales tenemos una de las noticias del día. Aparte del inicio de las movidas entre Duque y Petro para ganar esa segunda vuelta presidencial, la otra noticia del día es que el candidato Sergio Fajardo decidió no seguir en más contiendas presidenciales. Y esa es una de las preguntas que hoy vamos a tratar. ¿Quién reemplazará a Fajardo en la próxima candidatura presidencial de los Verdes? Y le tocará pagar a De la Calle los 8.900 millones de pesos del anticipo que le dio el Estado para su campaña electoral. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído tiene que ver con este anuncio de Sergio Fajardo. Él hoy es candidato de la alianza que terminó por ganarse la tercera fuerza electoral en los comicios de este domingo. Y es que el profesor Fajardo decidió que no volverá a ser candidato presidencial. Es una de las incógnitas que se establece hoy en el día y es por qué lo tomó, por qué tomó esa decisión y qué va a pasar inicialmente en esa alianza y en los Verdes para decidir quién lo va a reemplazar. Estamos con Jorge Meléndez y con Edulfo Peña de la sección política del Tiempo. ¿Cuál es el contexto de la noticia, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Por qué luego de tener ese caudal electoral Fajardo decide no volver a ir a una campaña presidencial? Pues eso es lo que ha dicho por ahora, pero acuérdese que eso no es que sea la gran noticia, eso aquí, como bien lo dijo uno de los candidatos, hoy ha dicho que no es candidato, pero mañana no sabemos. Yo comienzo por ahí, porque es... Acuérdese, Andrés y Jorge Enrique, que Horacio Serpa, cuando fue derrotado por Andrés Pastrana en 1998, dijo que no volvería a ser candidato y fue candidato otras dos veces. Serpa fue candidato tres veces. Es probable, pero también estamos hablando de un personaje sí, que ha querido cambiar la política y que ha dicho que la palabra se respeta y que hay que honrar. Y nosotros contextualizamos, Andrés. Belisario Betancur fue 5 veces candidato presidencial de Colombia y dijo 4 veces que no volvería a ser. Bueno, en todo caso, él ya había anunciado en la campaña que probablemente esto iba a pasar. Sí, él lo había planteado, ya hoy lo que hizo fue reafirmar o confirmar esa situación, ha dicho que definitivamente no va a ser más candidato a la presidencia, pero también dice que no quiere volver a ser gobernador, que no quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá, es decir, está cerrando las puertas a la política. ¿Y no quiere construir entonces desde adentro, en medio del contexto? ¿Será que eso tiene que ver? Y tratemos de poner esto sobre la perspectiva de lo que viene en los próximos años, y es que finalmente habrá una discusión dentro de los Verdes sobre quién es el relevo de Fajardo. Yo antes de responder la última parte de la pregunta, voy a la primera parte. Lo noté muy vago en la entrevista que tuvimos hoy, que vamos a publicar mañana en el periódico El Tiempo. Lo noté un poco resbaloso en decir qué va a hacer. ¿Qué dijo? Como más o menos abro comillas. Voy a trabajar, yo tengo que trabajar, yo voy a liderar, vendrán otros y me reemplazarán, voy a trabajar. Pero no quiso precisar qué va a hacer. Le dije, se va a dedicar a ser profesor. Pero es interesante, usted en este momento nos anuncia un seguimiento a lo que él dijo esta mañana, claro, porque esta mañana hizo ese anuncio en radio, pero ahora usted trata de precisarlo. Sí, y ahora, la otra pregunta, 2 preguntas. Entonces, ¿qué va a decidir la alianza? ¿Para dónde van los votos de la Coalición Colombia? Y la otra pregunta, ¿quién va a reemplazar a Fajardo? Vayamos con la primera pregunta, con la primera respuesta a este tema. ¿Para dónde se van los votos de la alianza? Eso no, es casi imposible decirlo, porque eso ahí cada niño con su boleta. De pronto unos del Polo se acerquen a Petro, pero no, eso no quiere decir que la gente de Fajardo, esos más de 4,5 millones de votos, vayan a salir todos para el mismo lado. Eso es imposible. Ahora, ¿qué están diciendo? Porque eso sí es parte clave del análisis. Uno no puede predecir para dónde se van los votos, pero sí puede ver qué está haciendo cada candidato, Duque por un lado, Petro por el otro, para tratar de ganarse esos votos. ¿Qué están haciendo en eso? A esta hora, entonces tú estás ahí sentado en esa silla, Andrés, hablando con nosotros, el doctor César Gaviria está sentado, esa será la posición que tiene, sentado hablando con Iván Duque sobre una posible negociación política. ¿Cuántos votos le va a llevar César Gaviria a Duque? ¿Qué están hablando? Pero Gaviria fue el primero en acercarse a esa cita. Rapidísimo. Antes que Germán Vargas, que era lo que se creía. Pero mira, digamos que mientras está el doctor César Gaviria, como lo dice Adulfo, sentado allá con el doctor Duque, también la gente de Cambio Radical cogió y ya le envió al señor Duque, un mensajero en moto, le llegó allá con las 27 propuestas que tiene el señor. ¿Las mandó en moto? Las mandó en moto. En una moto iba el mensajero con una chaqueta negra.
Señor, las propuestas de Germán están en manos ya de Iván Duque. ¿Eso qué quiere decir? Pues mírenlas y Pero me dicen. estamos hablando de cambio radical y de liberalismo, no estamos hablando de los verdes, que es realmente donde está el botín electoral. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué movimientos debería hacer una campaña como la de Duque y otra campaña como la de Petro para tratar de ganarse ese caudal que es el del centro? Bueno, estábamos hablando ahorita aquí para nuestro trabajo. La coalición de Fajardo tiene varios pasos que dar, porque la coalición de Fajardo tiene que... Los del polo se reúnen internamente y deciden qué hacer. Entonces unos se reparten, pero van la mayoría de pronto para donde Petro. Los verdes internamente también se reúnen a discutir y ahí también deciden qué hacer. Y después se reúne la coalición y deciden qué hacer. Entonces son varios pasos. Fajardo nos dice que él quiere que eso sea pronto, pero no estamos hablando de que sea mañana en la tarde. Eso yo creo que puede estarse tomando una semana, porque la segunda vuelta está... Hoy ya hay miembros de esa alianza diciendo vámonos para donde Petro, que han sido los que habitualmente han estado con el polo. Pero hay unos que ya estaban allá, por ejemplo, desde Iván Ospina, el congresista Iván Cepeda. Cepeda ya estaban allá de hace rato. Sí. Pero mira, también hay una pregunta, ¿y dónde vemos a Claudia? ¿Ella en qué espectro se ubica? Pero antes, precisamente a partir de Claudia, mire, Claudia durante la campaña fue particularmente dura con Petro. Pero una de las últimas, digamos así, cuestionamientos de Claudia precisamente con Petro fue diciéndole que por qué no mostraba la declaración de renta, que dónde estaba la declaración de renta. Y la instrucción que dieron al interior de la Colombia Humana es no le respondan a Claudia, todo el mundo callado, nadie se meta con Claudia porque es probable que para segunda vuelta los necesitemos. Eso decían los de Petro. Bueno, pero Claudia... Ya les pregunto, ya mencionemos a Claudia López. Claudia, ella, ahora que Fajardo no va a estar, y volviendo a la pregunta clave del inicio de este probablemente podcast, sea su sucesora en primera línea. Entonces, pero también... A ver, Claudia no va para Bogotá. Pero también es candidata a la alcaldía de Bogotá. Entonces Claudia tendrá que repartirse entre reemplazar a Fajardo y ser la gran candidata presidencial de los verdes en el 2022 o ir a la candidatura a la alcaldía de Bogotá. O esperar 4 años o esperar solo uno. Uno dice eso. La sucesora en línea pareciera Claudia. ¿Qué pasa con alguien como Navarro, por ejemplo? No, Navarro, voy a hacerle aquí confidente también. En una charla con nosotros en el tiempo dijo, yo ya no quiero más, yo voy a terminar mi carrera política en la alcaldía de Bogotá. Pero es que Navarro fue candidato presidencial en 3 ocasiones. Estaba esperando una cosa de la jubilación y le gusta la política y todo, pero Navarro no vuelve a ser candidato presidencial. Bueno, eso decimos hoy, uno no sabe mañana. ¿Y entonces qué figura le queda a los verdes? Para yo no veo, para hacerle claro, porque Andrés, el profesor Mocus no está en una situación Andrés, para volver a una campaña presidencial. Está enfermo, ya tiene entonces, 68 ¿quién años. sigue? Mi mirada es Claudia. Yo no veo a otra persona con la capacidad de reemplazar a Fajardo que Claudia por todo lo que ha hecho. Pero podríamos decir, claro, que es Claudia dentro de la coalición Colombia, pero acordémonos también que Sergio Fajardo tiene su propio movimiento que se llama Compromiso Ciudadano y eventualmente él preferiría que llegara alguien de Compromiso Ciudadano y no alguien de los verdes, ¿no? Pero ¿cómo será esa posibilidad que ni siquiera usted y yo recordamos un nombre claro que lo pueda reemplazar? Busquen en Medellín, ¿cómo se llamaba el exalcalde de Medellín que terminaron peleando? Bueno, sí. No está tan claro, es claro el nombre más cercano. El primer round son las elecciones a alcaldías y gobernadores y ya veremos qué pasa. Esta pregunta que nos has provocado, Andrés, esta tarde aquí, los candidatos se están moviendo desde hoy mismo porque Iván Duque no necesita sino 1,5 millones de votos para tener su paso como presidente. A Petro le toca buscar 4.2 millones de votos más o menos. ¿Quién sabe qué será más fácil conseguir, si los 4.2 o el 1,5 millones? Vienen días muy interesantes y ya veremos. Edulfo, Jorge, muchas gracias. La cifra del día. Y seguimos con Jorge Meléndez y Edulfo Peña porque, claro, el tema sigue siendo la política, pero ahora vamos a hablar de el debate jurídico que se ha abierto por el tema que inicialmente se creía que le iba a pasar a Humberto de la Calle, hoy es candidato presidencial, en medio de la dura derrota del liberalismo, y es si le va a tocar pagar o no los 8.900 millones de pesos del anticipo que el Estado le entregó para hacer su campaña presidencial. ¿Por qué lo que se creía ayer, Jorge, que iba a ser un pago que le iba a tocar hacer, ahora no es tan claro? Bueno, no es tan claro porque como todo en este país resulta que hay 2 leyes y cada una dice una cosa. ¿Sí? Por un lado, tenemos la ley 966 del 2005 que se hizo precisamente cuando el expresidente Álvaro Uribe fue candidato para la reelección. En esa dice que quien no saque el 4% del total de los votos válidos tendrá que devolver lo que se le haya dado por anticipo. En este caso, el señor Humberto de la Calle solo está llegando al 2,06% de los votos válidos. La primera vez que el liberalismo no supera el umbral en unas presidenciales. Así es, eso está... Habrá que ver que... Ese será otro tema. Ese es otro tema con consecuencias distintas. Sí, señor.
Bueno, entonces, a partir de esa ley, el señor tendría que pagar más de 9.000 millones de pesos, que son los anticipos que tiene. Eso sin contar un crédito de 1.500 millones de pesos, de los cuales él fue y firmó, así como cuando usted va al banco, señor, y firma. Aquí cuando viene alguien del banco, uno le firma y le traen la plata. Él se metió en un crédito de 1.500 millones de pesos, que eso sí es eso harina de dice otro la primera costal. ley. La primera ley. La segunda ley es la 1475 del 2011, que dice que los candidatos presidenciales, en el caso de los candidatos presidenciales, cuando tengan esos anticipos y los justifiquen, o sea, así como cuando se justifican aquí los viáticos. Con soportes. Sí, usted trae los soportes y dice comida tanto, alimentación tanto, Transmilenio tanto. Entonces, si ese señor justifica eso, dice que no tendrá que devolver la plata. Pero ya podemos decir es que no va a tener que devolver plata, ¿Por con qué? toda seguridad. ¿No? ¿Por qué? Pues porque la ley siempre favorece. La ley favorece. Y lo que. Mejor dicho, le voy a recomendar una cosa, Andrés. No, pero ese es un Te tema tienes que de leer- magistrados. Tienes que ver la historia de mañana en el Consejo tiempo. Electoral. La historia de Sí, mañana en el claro. tiempo te va a explicar por qué Humberto no va a tener que pagar la plata. Pero lo cierto es que, mire, ese es un tema en efecto que lo va a resolver ¿Usted el me Consejo está diciendo Nacional que, Electoral. que los magistrados son mayoría a favor de esa tesis? Vamos, es probable. Lee de Bueno, la historia, mañana lee lo de la leeremos. historia en el tiempo mañana, Andrés. pero Bueno, incluso- para no adelantarnos, entonces, dígame, Pero incluso Jorge. uno de los magistrados ya le dijo a una emisora de Bogotá que no, que el señor sí tenía que pagar esa plata. Entonces, digamos, así como dirían, siguiendo con el tema de radio, opiniones divididas hay en el Pero Consejo Electoral. no va a pagar la plata, Humberto. No, lo más Pero seguro es hablemos que de no. otras Por lo menos los opiniones 1.500 divididas. Los 1.500 millones Bueno, sí. las opiniones divididas que hay en este momento en el liberalismo. ¿Cómo está eso Opiniones adentro? divididas es que César Gaviria, como decíamos antes, está en este momento hablando con Iván Duque, entregándole unos boticos que no sé cuáles irá a negociar, porque yo no sé con cuáles cuenta. Y de otro lado hay un grupo de congresistas grande que dice que se va a ir para donde Petro. Pero yo me estaba preguntando ahorita, acabamos de ver esa elección de ayer, donde los grandes protagonistas no fueron los partidos, sino los ciudadanos. ¿Qué sentido tiene hoy que un partido diga apoyo si los ciudadanos no apoyan? Bueno, pero otra factura que hay que pagar es la de la derrota. ¿Y esa quién la va a pagar? A 1.500 millones, la de Humberto, es que es otra platica. Pobre Humberto. No, la de quién se hace responsable políticamente por lo que pasó ayer con el liberalismo. Pues César Gaviria, porque es el Pero jefe, va ¿o no? a seguir entonces al frente del partido. Los rebeldes, que son los que lideran Cristo y otros congresistas, no quieren sacarlo del partido, que siga ahí, que siga cuidando la casa de la ¿Cómo así? 36. ¿Que siga ahí? Sí, que siga ahí. Ellos dicen que no lo van a sacar, que ellos alquilan un cuartico para en otro lado donde mandar y que César Gaviria siga en la 36 cuidando esa casa. ¿Y Juan que Fernando Cristo qué hace mientras tanto? Ellos van a liderar una especie de rebeldía. Van a tratar de armar otro cuento político con otros congresistas. En la Pero no se- 37. pero no se van a ir para la 36. Bueno, entonces hablemos de unos años más adelante. ¿Qué va a pasar con el liberalismo hacia adelante? O sea, Andrés, les he preguntado eso varias veces y las respuestas son confusas. ¿Por qué? Porque es que, Andrés, es como si tú hoy, con el auge de las tiendas de superficie amplia, los hipermegamercados o con Amazon, tú vas a decir es que voy a armar una tiendita. ¿Y quién dice que arma una tiendita para prosperar? Si uno no arma una tiendita para prosperar, yo no sé cómo va a salir el Y liberalismo. con de ese- 300.000 votos No. menos. Pero a ver, yo les cuento Para que, vender que par de los pastillas de vecinos chocolate, de ah. ellos, los conservadores, con una tiendita han sabido acomodarse o, digamos de otra manera, ubicarse en cada elección Sí, presidencial. Andrés, pero al destajo ahí para que den un puestico y una cosita chiquita, pero no son los grandes partidos de poder que van a poner el presidente y que definen las grandes políticas de este país, no lo son. La prueba es que ellos se están quedando. ¿Cuánto hace que no tienen candidato presidente? No. Desde Andrés Pastrana no tienen ellos- presidente. Ellos apoyan a los otros y ahí y chupan ahí puestos. Y ahora se están acercando a Marta Lucía porque Marta Lucía otra vez volvió a ser conservadora para ellos, ¿no? Porque acuerden que Marta Lucía se abrió de ellos. Pero yo creo que los partidos están en crisis, yo creo que se necesitan cosas como nuevas, grandes, pero hay que... Yo creo que las elecciones de ayer, Andrés, para irme rápido a escribir, que está haciendo tarde, es que los ciudadanos demostraron que tienen un poder muy grande, más grande que el de los partidos. Los ciudadanos libres, que ya no tienen que matricularse a un partido ni para votar, ni para preguntar, ni nada. Muy bien, Edulfo y Jorge, váyanse a escribir para no cerrar tarde. La clave de las noticias. En el tema clave vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema que archivó un proceso contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora por acoso sexual. Estamos hablando de un caso que ocurrió hace alrededor de más de 2 años y ustedes, si algunos de ustedes recuerdan, tiene que ver con la denuncia de una persona que trabajaba en la Defensoría que señaló y
aportó algunas pruebas de lo que consideró o que lo que en ese momento argumentó como un evidente caso de acoso sexual. Estamos con Milena Zarralde y con John Torres de la edición de Justicia del Tiempo para que nos cuenten cuál es el contexto de esta noticia. Milena, ¿cómo se da todo este caso para que nos recuerde, por favor? Así es, Andrés. Hace más de 2 años, Astrid Elena Cristancho, que era la exsecretaria privada del exdefensor del pueblo, en ese momento defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, lo denuncia por un hecho de acoso sexual y también acceso carnal abusivo en persona en incapacidad de resistir. Ella lo denuncia en ese momento cuando se estaba dando una serie también de denuncias de funcionarios de la entidad que afirmaban que el exdefensor Tálora, pues supuestamente tenía conductas de acoso laboral contra otros empleados. Ella hace esa denuncia ante la Fiscalía y él comienza a ser investigado penalmente. ¿Qué sucede? La Fiscalía lo investiga en estos más de 2 años y finalmente este año la Fiscalía decide precluir, es decir, archivar el proceso contra Jorge Armando Tálora, diciendo que no se pudo comprobar, que pues no se pudo tumbar su presunción de inocencia, y lo que dice la Fiscalía, digamos, y lo que la Corte hoy recoge al pues archivar este caso contra Tálora es que efectivamente hubo una relación consentida y que por lo tanto no hubo un acoso sexual como lo afirmaba la doctora Astrid Elena Cristancho. ¿Y qué tipo de pruebas aporta para decir eso, Milena? Claro, ella por un lado aporta unas pruebas donde pues trataba de demostrar este acoso sexual, pero lo que hace también Tálora en este proceso, su defensa, es aportar también unos chats y además testigos que aseguran pues que ellos tenían un noviazgo, que una relación que supuestamente, bueno, según lo que dice la Corte, duró más de 1 año y medio, y según esos chats y además esos testimonios tanto de personas cercanas a ellos de su entorno laboral, familiares, que dicen que había ese noviazgo, pues es como la Corte concluye que efectivamente no hubo un acoso sexual como tal, que ella no fue amenazada ni fue, digamos, presionada para tener esta relación con el señor Tálora, sino que fue una relación que ellos tuvieron pues en el marco de su intimidad y que así se dio por ese 1 año y medio. John, expliquemos un poco las consecuencias de esto. Esto significa que en este tipo de casos, si no hay un suficiente acervo probatorio, no debería, digamos, la justicia enfrascarse de pronto en unas circunstancias como esta, y también un poco lo que tiene que ver con la sociedad, porque en ese momento, recordemos, hubo por lo menos un castigo moral muy fuerte contra el exdefensor, lo llevó a su renuncia. Claro, Andrés. De hecho, el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, fue tal vez el funcionario de más alto perfil en Colombia, que se cae de su cargo por cuenta de un escándalo de connotación sexual. Lo que ocurre en ese momento es que es tal la presión mediática, es tal el escarnio público, los chats que circularon en algunos medios de comunicación y el arranque de investigaciones tanto en la Procuraduría, que no terminó tampoco en nada, como en la Fiscalía, lo que llevan al defensor del pueblo a renunciar a su cargo. Arranca la investigación y lo que concluye la Corte no es que no haya pruebas para decir que Tálora cometió o no la conducta. La Corte, de todos modos, lo que señala claramente en esta decisión es que no hubo conducta de acoso sexual. O sea, la Corte lo que finalmente logra determinar aquí es que hubo una relación consentida durante más de 1 año y medio, como lo decía Milena, que hay una cantidad de chats también que ha aportado Tálora, como lo dice ella, hasta una carta de amor, viajes juntos a muchas zonas del país, y hay una frase de la Corte que dice, que me parece muy importante, y es que una relación consentida entre adultos no constituye acoso. Y otra frase también importante que dice es que puede ser que sea mal visto y eventualmente contrario a la ética que un jefe y el subalterno tengan una relación sentimental, pero que eso no constituye un delito. Y entonces lo que de alguna manera concluye la Corte es que en este caso hubo, por alguna razón que todavía no está establecida en el proceso, porque eso no era lo que determinaba este proceso, lo que quería determinar este proceso era si había habido o no había habido acoso sexual. Lo que dice es que pues se activó una campaña pública por cuenta de la señora, que terminó diciendo cosas que no correspondían exactamente a la realidad. Es decir, el expediente no cuenta porque la señora Cristancho termina por hacer esta denuncia y porque termina por revelar unas fotos. No sabemos por qué ocurre. Lo que la Corte dice es lo que aquí no ha ocurrido es un acoso sexual. Ellos tenían una relación y algo pasó, pero tenían una relación. Claro, esto yo creo, Andrés, que de todos modos es uno de esos casos que nos debe dar lecciones tanto a los medios de comunicación como también a la sociedad. Claramente esta es una sociedad en la que el abuso sexual, el acoso sexual, el abuso de poder por cuenta de las personas que tienen poder es muy frecuente.
esto hay que denunciarlo y hay que hacer todas las campañas posibles para que estos comportamientos salgan del closet por un lado y que sean efectivamente castigados. Pero también otra lección para nosotros los medios de comunicación es que muchas veces somos muy rápidos en condenar y que cuando la justicia falla también hay que buscar la manera de que la imagen de las personas y la dignidad de las personas también sea efectivamente restituida. Aquí, Andrés, quería contar que hay algo también muy importante que tiene que ver no solamente con el caso de Otálora, sino que también, digamos, tiene una trascendencia frente a muchos procesos que se llevan por acoso sexual. Usted nos decía que pasa en esos casos en los que no hay pruebas o la única prueba es el testimonio como tal de la presunta, o bueno, de la víctima en estos casos, y lo que la Corte dice es, claramente sí se puede condenar a una persona cuando solamente existe el testimonio de la víctima, porque no se trata de no darle credibilidad a las mujeres que son víctimas de acoso y de delitos sexuales, sino que en esos casos tiene que hacerse un examen mucho más, digamos, estricto y severo para buscar derrumbar esa presunción de inocencia que es un derecho de todos los colombianos. Y lo que dice la Corte es que aquí claramente hubo otros testimonios, otras pruebas que fueron las que finalmente acreditaron que sí hubo una relación en este caso de estas dos personas. Y otro asunto muy importante, Andrés, es que la Corte también, digamos que en este caso Astrid Elena Cristancho había dicho que se mirara su caso desde un enfoque de género, que se tuviera en cuenta que ella era una mujer y que por esa condición, pues, digamos, se tenía que sopesar su testimonio, y la Corte dice que en este caso no es que, mejor dicho, no se puede verlo desde una perspectiva de género, porque allí tiene que haber una relación desequilibrada entre el hombre y la mujer, o entre la víctima y el acosador, y en este caso la Corte dice no hay una relación desequilibrada porque lo que se probó es que entre los dos pues había total una decisión voluntaria de tener esa relación. Es algo clave en este proceso. Importante antecedente. Milena, muchas gracias. Lo que viene para su información. A mí me encanta el chiste, mientras más malo, mejor. ¡Aló! ¿Contestan del manicomio? No, aquí no hay teléfono. La muerte es un buen chiste, un chiste cruel. Todo termina con un chiste que es la muerte. La vida burlándose de nosotros. Oye, qué hermosa reflexión nos ha dejado Santi. Y eso que estamos escuchando es una de las piezas de un especial multimedia preparado por esta casa editorial que se llama ¿Cuál es la gracia? Un interesante producto de contenido que trata de contar cómo ha sido la evolución del humor en Colombia, de qué nos reímos en este país, por qué tenemos cierto tipo de humor. Es un especial que ha sido liderado por Carlos Solano en la edición de Cultura del Tiempo. Ahora está encargado de la Escuela de Periodismo Multimedia y lo tenemos aquí para que nos cuente de qué se trata. Carlos, ¿qué viene en este especial? Andrés, muchas gracias. Pues llevamos una investigación de varios meses para desarrollar una inmensa base de datos que, eso suena aburrido, pero lo que se refleja hacia el frente es un juego interactivo en el que la gente va a entrar a descubrir qué es lo que lo hace reír. Porque si bien uno identifica, por ejemplo, 3 comediantes generacionalmente, por ejemplo, un muchacho identifica a unos youtubers y otros comediantes de su generación, esos están ligados por lo que llamamos nosotros un ADN del humor colombiano, con un Montecristo, con una Nena Jiménez, con un Yo y Tú, y toda esta comedia hace parte de una misma línea temática, de una misma forma de pensar la comedia, y es la razón por la que un argentino o un brasileño o un estadounidense no se ríe de lo mismo que nos reímos nosotros. ¿Qué descubrieron en esa investigación? Porque claro, usted me está hablando aquí de unos humoristas que probablemente no todas las generaciones conocen. Claro. Y estoy viendo que hay desde el Álvaro Lemon, el Hombre Caimán, hasta unos más recientes, Andrés López y Tola, de Tola y Maruja, y La Gorda Fabiola en el especial. Pero, sí, ¿qué descubrieron en esa investigación? Descubrimos que hay un país que se sostiene a partir de la risa, que cuando hay tragedia, que cuando hay escándalos políticos, que cuando hay robos, que cuando hay tensión política como la que vivimos en estos días, siempre el colombiano acude a la risa como una manera de cura del dolor. Es nuestro remedio contra todo lo que pasa. Es nuestro remedio, que eso puede sonar como una frase de cajón, pero resulta que sí lo descubrimos, es decir, que sí está ligado a una manera en cómo los comediantes han acudido, por ejemplo, al retrato de la pobreza como una manera de descargar esa tensión creando un personaje dentro de la pobreza, por ejemplo. Y el humor del doble sentido, se habla que tal vez los colombianos tenemos mucha orientación a ese tipo de humor. ¿Hay alguna línea que haya sido descubierta en el especial en ese sentido? Sí, en ese sentido y en los dos sentidos. Sí, en efecto ¿qué propone el especial? Cómo hay unas cadenas que conectan el humor de, por ejemplo, de la Nena Jiménez
con, por ejemplo, el humor de la Luciérnaga en alguna dirección, porque lo influenció, porque encontró las bases de ese humor para saltar a la radio. Entonces la radio de hoy le debe, por ejemplo, mucho a la radio de esa época. Y va uno a ver, y Montecristo y la Nena Jiménez. Pero es un humor le deben mucho al que se pasado. vive en nuestros espacios sociales también. O sea, Claro. Los colombianos somos muy dados a tener ese tipo de bromas. Claro, de hecho el especial analiza mucho cómo hoy, en el entorno de los memes y de los youtubers y de todo eso, se democratizó la creación del humor, lo cual a veces también afecta a los comediantes y eso nos lo cuentan en las entrevistas, pero la gente salta a las plataformas a crear su propio chiste y el meme se ha convertido y a veces ha desplazado al chiste de cuentachistes y eso es un fenómeno bastante grande. Bueno, ¿cómo podemos ver el especial? Mañana, es decir, este martes en el tiempo.com. Y bueno, de hecho desde nuestra edición impresa va a haber un código QR para entrar también a esa dirección en el especial. Se va a encontrar desde, pues seguramente desde la medianoche de hoy, toda la experiencia multimedia en un espacio que estará muy destacado en el tiempo.com y pues va a permanecer durante un buen tiempo para que la gente lo consulte, para que vea todos los videos. Son alrededor de 11 videos, algunos como documentales con entrevistas a gente muy fuerte del humor colombiano, desde Daniel Samper Pisano hasta youtubers. Qué interesante. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora tenemos aquí al gran Manuel Julián Acuña. ¿Qué nos va a interpretar? Con mucho gusto voy a cantarle Guarapo con Yucasá. Y con esta otra pieza del especial ¿Cuál es la gracia? Despedimos este podcast. Los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Ay, Guarapo con Yucasá. Mira, Guarapo con Yucasá. Ay, y todos los corronchos bravos ya hay corronchos. Guarapo con Yucasá. Ay, Guarapo. Hombre, camino esa canción pero sin aburrirse, con mucho gusto. Yucasá con Guarapo. Yucasá. Son chistes bobos.